Buenos días, profesores, compañeros. El día de hoy voy a exponer el impacto de las exportaciones de cacao en el crecimiento económico del departamento de San Martín eh, desde el periodo 2014 al 2020. Mi compañera, que en un rato se lo expondrá, se llama Sidi Rodríguez Apuela, y quien le habla, Fernando Cueva. Este, en la introducción, bueno, vemos que el día de hoy vemos que hay un crecimiento sostenible en, en, en una economía donde hay comercios, acuerdos comerciales, una economía abierta, mejor dicho, ¿no? Que sostiene a una economía que a corto y a largo plazo mejora el crecimiento del PBI. Uno de los que cito es de Gaviria. Gaviria él expresa muy bien de cómo generar un superávit económico en una economía en la cual puesta en recesión, en crisis, en la cual aporta muchos beneficios a la economía en general del país. Claro, porque no te cierras a solamente un mercado, que es tu mercado nacional, sino buscas mercados aparte, por ejemplo, Perú tiene acuerdos con Estados Unidos, con China, y le va muy bien, ¿no? Y acuerdos comerciales más que todos. La economía se abre y comienzan los negocios. Eh, perdón. Según Hellman and Krugman, que son formas de aumentar las exportaciones en una economía abierta y a escala. Y claro, porque si tú abres toda tu economía, este, como vas a exportar, también vas a importar. O sea, no es que solamente se beneficie un país, se benefician ambos. Y eso lo vemos al día de hoy, todos los días, como China, Estados Unidos, se benefician por ejemplo, Perú le vende a China materia prima. China, a esa materia prima lo vende a Estados Unidos, lo transforma y lo vende a Estados Unidos. Y esa es una cadena. El objetivo de esta investigación es determinar de qué manera impactan las exportaciones del cacao en el crecimiento de economía de San Martín en el año 2014-2015, así como es el nivel de producción de cacao. ¿Qué factores vamos a ver afectan a la producción y a la disminución o no la disminución de la producción de cacao? El objetivo de este objetivo es determinar el impacto del crecimiento de las exportaciones de cacao en el crecimiento de San Martín del periodo 2014 al 2020, y así como el nivel de producción de las exportaciones de cacao. ¿Eso qué quiere decir? De que queremos ver cómo, cómo impacta, por ejemplo, el nivel de, el nivel de las exportaciones a la producción. Si es que la producción aumenta, las exportaciones también aumentan. O también es posible que nos encontremos en un tema de precios. Fácil, el precio nacional no afecta a la exportación, pero fácil sí el precio internacional. Y eso lo vamos a ver en el transcurso del proyecto, que hemos visto unos papers que tenemos una data importante sobre ese tema. Bueno, en la parte de nuestra instrucción vamos a este, describir cómo se va desarrollando nuestro trabajo, ¿no? Capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, y cómo va sucediendo los pasos. Por ejemplo, ahora tenemos que presentar el planteamiento del problema, la justificación del trabajo, este, antecedentes y marco teórico. De eso lo vamos a hablar más seguido. Eso lo habla mi compañera.
sé qué pasa. Ya. El problema general. Eh, ¿Cuál ha sido el impacto de las exportaciones de cacao en el crecimiento del departamento durante el periodo 2004? Este es en base al problema general que queremos ver qué impacto tienen las exportaciones en sí en la economía del PBI, del crecimiento económico del departamento de San Martín. Tanto es para llegar a este punto, perdón, es de que cacao es uno de los principales exportaciones de San Martín, es el principal, mejor dicho, y eso nos da una mayor mayor competitividad en el mercado ahorita nacional, ¿no? Y ver cómo impacta el aumento de la economía, porque sí se ha visto que la data, que hay un crecimiento del 2014, del 2003, 2010 hasta 2014, pero en el 2015, del 14 al 2015 hay una caída, y estamos investigando ese tema también. Problemas específicos. ¿Cómo se comportaron los precios internacionales? ¿Cómo se comportaron los precios internacionales tras la restricción de la Unión Europea en las exportaciones de cacao durante el 2014 al 2020? Es verdad, o sea, de hecho que los precios internacionales afectan mucho en la economía. Es más, hay un proyecto, una tesis donde habla de que en Nigeria el precio del dólar contra este, afectó de manera significativamente a la producción y la exportación de cacao en dicha zona. ¿Cómo influyeron los precios internacionales en el crecimiento de la economía del departamento de San Martín durante el periodo 14-2020? Bueno, eh, ¿cómo influyen los precios internacionales frente al dólar? Lo vamos a ver muy bien si es en el proyecto, para ver si es que el tipo de cambio afecta en sí a la producción y a la exportación del bien en sí dicho, ¿no? Vamos a ver cómo fluye el, cómo fluye en verdad la externalidad negativa que sea si es que el dólar se dispara en la producción frente, disminuyendo las exportaciones del dicho bien, ¿no? Esto, con los antecedentes. Vamos a hablar de cinco y en los cuales voy a explicar, según Bobby Dude, Jemute, en el estudio de Trade Liberation Policy and Competitive of Nigeria Cocoa Exports, en el año 1961 al 2016. En ese estudio libera cómo las políticas comerciales que el Estado, una época donde hubo bastante, Nigeria es uno de los países donde exportan mayormente cacao a nivel mundial, junto con Ghana, que se encuentra en el top. Pero lo importante de este paper es de que cómo influyó las políticas comerciales, mejorando
o ayudando a las exportaciones de cacao para ver si tiene un impacto positivo en la economía de Nigeria. Buscamos en el otro de, según Asabe, se agarra la que de el artículo de Cocoa Export Tax, Producer Price of Cocoa and Exports of Ghana, en 1990 al 2011. Los impuestos que imponen al cacao, quiere ver qué factor tienen, cómo así influye en el precio del producto del cacao y en la exportación de Ghana. Por ejemplo, Ghana es uno de los países que exporta bastante cacao. Después Boansi, que su trabajo de investigación es la Competitive Events and Determinants of Cocoa Exports from Ghana. Ve qué factores determinantes de la cocoa, como la producción, el tipo de cambio o las externalidades negativas como puede tener un país, afecta a la exportación de la cocoa, ¿no? En el marco teórico, tenemos la teoría comparativa de David Ricardo. Vamos a comparar cómo la economía, vamos a ver primero un concepto de que cómo frente a otras sí posee menores costos de producción. Es decir, si es un país puede producir un bien o servicio menos que otros países, dicho y esto, ¿qué ventaja comparativa tiene frente a las otras? Ventajas como los recursos naturales, menor costo de mano de obra, clima, tecnología, expresión y investigación para especializarse en las principales fuerzas y poder participar en el mercado internacional obteniendo un mayor de divisas y un mayor alcance de comercio. Lo que quiere decir David Ricardo es que un país cómo puede ser competente comercialmente contra otro país, y si le conviene hacer un tratado o tener un comercio con dicho país. O tenemos que saber que las ventajas cuantitativas, las ventajas de un país que tiene un nivel competitivo, en el cual su mercado es competitivo a nivel de bienes, por ejemplo, de cacao, de azúcar, etc. Si es muy competitivo contra otro país, y eso lo podemos ver, por ejemplo, China con Perú, que ahorita China está exportando mucho, exporta ropa a Gamarra, y Gamarra se ve frutado porque el mercado nacional se ve saturado, porque no podemos competir con los precios de China. China, sus costos de producción son muy bajos, y por eso los precios también son, porque la mano de obra es barata. Bueno, acá tenemos nuestro mapa conceptual. Importamos las importaciones del cacao, qué impacto tiene el crecimiento del departamento de San Martín, uso de datos en series. Nosotros vamos a usar series de tiempo. Las variables que se determinaron son empíricos y cuantitativos. La primera etapa va a ser determinar el modelo que seguirá la investigación mediante un corte cuantitativo. La segunda etapa va a ser un modelo preliminar, y vamos a generar una investigación en la cual pueda tener que empleen los recursos históricos de la data que vayamos a encontrar. Eso es todo, muchas gracias. Me llamo Fernando Hueva y hasta la próxima.